Una carta muy hermosa, por supuesto Pablo con una gran responsabilidad de parte de Dios le está hablando a los creyentes de Corinto, una iglesia que muy entusiasta, parece que por lo que vemos y leemos en la carta, y estaban muy efervescentes y buscando los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo, y también en medio de todo este entusiasmo el apóstol Pablo tiene que hablarles y tiene que enseñarles un montón de cosas, ¿no? Había muchas cosas que ellos debían corregir y debían realmente entender que el Evangelio estaba siendo enviado a ellos de una manera muy específica y debían obedecer y debían realmente hacer la voluntad de Dios en todo lo que el Señor revela a través de su palabra. Por supuesto, cuando miramos los primeros versículos, creo que es muy fácil detectar el hecho de que el Señor nos ha llamado. La palabra esa, llamado, implica algo importante para nosotros, porque somos llamados, esto no es llamado por alguien, ¿no? Alguien fue llamado por otro, no. Acá la palabra llamado a ser apóstol de Jesucristo se entiende que el que llama, ¿quién es el que llama? El que llama es Dios, el que llama es el Señor, amén. Entonces, eso comporta una responsabilidad de nuestra parte al tener que responder al llamado de Dios, amén. Es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con el Señor poder responder el llamado del Señor. Inicialmente muchas veces no somos conscientes cuando el Señor nos llama y bueno, amén, venimos al camino del Señor y no somos conscientes de muchas de las responsabilidades a las cuales debemos después ir enfrentándonos como creyentes, como cristianos, para ser dignos de ese llamado. Pero poco a poco, seguramente el Señor, a través de su palabra y por medio de su Espíritu, comienza a hablarnos y a obrar en nuestra vida para que podamos verdaderamente ser fieles y dignos de ese hermoso llamado de parte del Señor. En primera instancia, dice el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa enviado, amén, enviado. ¿Qué es un apóstol? Es alguien que fue llamado por el Señor, recibió el llamado para recibir la salvación a través de la obra de Jesucristo, pero conlleva también, en este caso, el poder ser enviado también de parte del Señor. Realmente esto es algo importante. Él había sido llamado por el Señor primeramente para la conversión, primeramente para dejar su antigua vida y ahora comenzar una nueva vida en Cristo, pero es claro que fue llamado con un propósito, y ese propósito es el que Jesús lo enviara a predicar, lo hizo apóstol para que pudiera ser un enviado y llevar el Evangelio por el mundo de aquel entonces. Una gran responsabilidad que él asumió, amén, que él realmente asumió. Fue llamado a ser apóstol por llamamiento. Él tuvo ahora la encomienda, tuvo el compromiso, la responsabilidad de poder ser enviado de Jesucristo o por Jesucristo para poder predicar la palabra del Señor. En realidad, los que creemos en el Señor y hemos sido salvos, hemos recibido la salvación, no solamente fuimos llamados solamente para recibir la salvación, sino que también nosotros hemos recibido y recibimos de Dios este llamado para ser enviados
para poder realmente llevar el mensaje y la palabra del Señor también a otros. Y a veces esto no lo comprenden muchos los creyentes, o hay quienes dicen, bueno, yo soy un creyente laico, yo no tengo ningún ministerio, yo vengo solamente, acepto a Cristo, Cristo es mi Salvador, pero hasta ahí llego, ¿no? Sin embargo, Dios a todos nos llama, es decir, primero nos hace llegar el llamado para recibir la salvación, pero también nos llama para poder enviarnos para que podamos ser realmente de bendición para quienes no conocen todavía el Evangelio de Cristo. Creo que esto es algo que necesitamos nosotros comprender. Cuando el Señor les dio la comisión a los discípulos, a sus discípulos, entre los cuales no estaba en ese momento el apóstol Pablo, allí en Mateo 28, 19 y 20, les dijo, id y haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles todas las cosas, ¿no? Lo que yo os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que si ustedes piensan por un momento, bueno, allí mismo ellos dejaban de ser discípulos para convertirse en apóstoles. Dejaban de ser los discípulos llamados para seguir al Señor y ser, digamos, los alumnos, los discípulos de Cristo, para comenzar a ser ahora enviados a predicar todo lo que habían aprendido, todo lo que habían recibido de parte del Señor a través de esos 3 años que estuvieron con el Señor. Creo que nosotros tenemos también esta misma encomienda, esta misma comisión que recibieron los discípulos en aquel entonces. El Señor nos llama, estábamos perdidos, estábamos en el mundo, sin Dios, sin paz, sin esperanza, pero un día el Señor nos llamó y nos trajo a su camino. Nos liberó del pecado, de la muerte, de la condenación, nos dio una nueva vida y ahora estamos contentos, gloria a Dios. Pero la cosa no termina ahí. Ahora necesitamos comprender que hay una responsabilidad de nuestra parte porque ahora el Señor quiere que nosotros podamos cumplir esta encomienda. Alguno dirá, bueno, pero yo no soy, no soy ni pastor, ni evangelista, ni misionero. Es que no hace falta tener un ministerio definido, definitivo o particular en este caso, sino que todos podemos hablar la palabra del Señor y predicarle a otros el mensaje del Evangelio, ¿no? La vez pasada, cuando hablábamos, yo le explicaba la diferencia de lo que significa ser evangelista y ser evangélico, ¿no? ¿Se acuerdan? No hace mucho. Somos evangélicos cuando recibimos el Evangelio y aceptamos la fe del Evangelio. Y nos convertimos al Señor y somos evangélicos. Pero debemos ser evangelistas. Evangelista es quien predica el mensaje del Evangelio. Es quien, de alguna manera, con esta bendición y esta responsabilidad, este privilegio y a la vez este compromiso con el Señor, ahora debe también predicar a otros el mensaje de salvación para que puedan otros también recibir la bendición del Señor. En la oración que Jesús hace allí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo 18, en la oración que Jesús eleva al Padre, dice, Jesús dijo, tú me enviaste al mundo. Así yo lo sé, como tú, me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y sabe que sigue siendo, esta forma sigue siendo, digamos, el mecanismo, la forma a través de la cual el Señor hoy también obra. Amén. Así como el Señor fue enviado a este mundo para predicar la palabra y el Evangelio,
Él ahora estaba enviando a los discípulos y los estaba enviando al mundo. ¿A qué los estaba enviando? A pasear, a hacer turismo, a conocer el mundo. No, los estaba enviando a predicar, los estaba enviando a llevar la palabra del Señor. Y en cierta manera, hoy la iglesia cumple esa función. Amén. Cuando miramos el libro de los Hechos, vamos a encontrar algún ejemplo acerca de cómo la iglesia en aquel entonces asumía la responsabilidad de poder respaldar y enviar. Mismo el apóstol Pablo sale como un enviado de Dios por el Espíritu Santo, pero apoyado y enviado también por la iglesia de Antioquía de Siria, para poder comenzar su tarea misionera. Amén. O sea que la iglesia misma asume esta bendición y esta responsabilidad, este privilegio y este compromiso. Amén. Así que estamos gozosos y contentos de reunirnos, de estar juntos, de cantar, de alabar al Señor, de orar y compartir las bendiciones del Señor, pero también tenemos el compromiso, la responsabilidad de poder preparar a los obreros para que puedan salir y predicar y anunciar el mensaje del Evangelio. Qué importante que podamos asumir esta responsabilidad, amén, como que hemos sido llamados por el Señor, pero no solamente para ser salvos y hasta decir, bueno, gloria a Dios, ya soy salvo, sino ahora tengo esa responsabilidad. Cuando miramos la primera carta de Pedro, dice algo muy hermoso, ¿no? Que de una manera muy a la, digamos, a ver, algunos dicen, o pareciera que le hablara a los del Antiguo Testamento, pero le habla a la iglesia, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire cuántas bendiciones. Bendiciones por las cuales nos gozamos, nos alegramos, le damos gloria al Señor y las disfrutamos en la comunidad del reino que es la iglesia para nosotros. Pero sigue la palabra, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso, ¿no? Fuimos llamados de las tinieblas a la luz para que ahora nosotros, desde la luz, podamos llegar a las tinieblas con el mensaje del Señor. Amén. Y arrebatar a las almas de las manos del diablo y trasladarlas al reino de su amado Hijo. Amén. Que Dios nos ayude para que podamos comprender esta verdad y esta realidad, esta responsabilidad que tenemos. La otra responsabilidad que se muestra aquí en el versículo 1, lo dice muy claramente, ¿no? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El aceptar la voluntad de Dios. ¿Usted acepta la voluntad de Dios? Amén. No es un dicho. Y bueno, que se haga la voluntad de Dios. ¿No? A veces decimos eso, pero no sé hasta dónde lo creemos, hasta dónde estamos dispuestos a aceptarlo. Muchos ni se animan a decirlo por miedo a que a lo mejor Dios le haga o le disponga algo que no está dispuesto a hacer. Pero el apóstol Pablo realmente había comprendido que él debía aceptar la voluntad de Dios para su vida. Cuando el Señor lo llama y él recibe ese llamado camino a Damasco, estaba persiguiendo a los cristianos, iba a perseguir allí a Damasco, en la capital de Siria, a los cristianos, recibe el llamado, ¿no? Una luz intensa, una voz que le habla, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bueno, allí se encuentra Pablo con el Señor. Y la rendición de él fue tal que le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Estaba poniendo su vida en las manos del Señor. Estaba diciéndole que aceptaba cuál fuera la voluntad de Dios para su vida.
yo creo que él no sabría exactamente qué es lo que Dios tenía para él. Como ninguno de nosotros sabe cabalmente todo lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Pero tenemos que mostrar la aceptación. Estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Y esto es algo importante, porque cuando respondemos al llamado de Dios implícitamente y aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida, no nos tienen que preguntar, ¿usted quiere hacer tal cosa? Dios no nos dice, ¿querés hacer esto? ¿Te gusta ir a tal lugar? ¿Qué te parece? Yo creo que muchos de nosotros, si el Señor nos preguntara eso, no sé qué responderíamos. ¿Usted cree que el Señor nos pregunta de esa manera cuando tiene algo para nosotros y nos quiere dar una encomienda o nos quiere dar digamos, enviarnos de alguna manera a través, o ya sea de un ministerio o de alguna manera, a hacer algo que Él sabe que es lo que Él quiere hacer? ¿Estamos nosotros dispuestos a decir amén? No digan tan fuerte que es ensordecedor el amén. ¿Ve cómo es así? Espere, pero yo, y empezamos a pensar, y mi trabajo, y mi familia, y tengo tantas cosas entre manos, y justo en este momento que no estoy tan ocupado, y quizá, y porque tal cosa, es que el Señor no nos va a dar lugar. Cuando el Señor eligió a Eliseo, el profeta, a través por intermedio del profeta Elías, no le dio muchas chances, ¿no? Lo eligió y él le dijo, le dijo a Elías, mire, déjame que primero, y yo, como Elías le respondió como diciendo, yo no tengo nada que ver, él le tenía que responder al Señor, él tenía que responderle al Señor. Y a todos nos pasa lo mismo. Esto no es algo que le pasa solamente al que es elegido para que sea pastor o para un ministerio específico. No. Esto Dios nos lo da a cada uno de nosotros. Porque fíjese inclusive que cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo y le hace tantas recomendaciones, ¿no? En esas 2 cartas que tenemos hay tantas recomendaciones de Pablo a su hijo espiritual, a su hijo en la fe. Y entre ellas le dice que tiene que hacerse cargo de su ministerio, pero también le dice, aparte, haz obra de evangelista. Amén. Aparte de que tenía que ocuparse del ministerio, y el ministerio en ese caso era pastor, porque él estaba ahora con la responsabilidad de estar al frente de la iglesia de Éfeso. Sin embargo, el apóstol Pablo le encomienda que más allá de eso, que él pudiera tener la responsabilidad y el compromiso de poder hacer obra de evangelista, que de alguna manera él pudiera no solamente tener su visión solamente dentro de la iglesia, sino también el poder salir del entorno de la iglesia para llegar a los perdidos, a los que necesitan recibir la salvación. Entonces, es muy importante estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios siempre tiene algo para darnos. No sé qué es. A cada uno Dios le dará algo diferente, no a todos nos da lo mismo, pero Dios tiene que ver en nosotros la disposición, la responsabilidad y el compromiso de aceptar cuál sea la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Estará usted dispuesto a aceptar esa voluntad del Señor? Ahí está. No sé, Señor, cuál será, pero yo estoy dispuesto a hacerla. No sé qué es lo que tengo que hacer, ni dónde tengo que ir, ni de qué manera, y tal vez hasta me reconozco como incapaz para hacer cosas que no tengo la... Pero, Señor, si tú me llamas es porque seguramente tú me darás lo que necesito para poder hacer lo que tú quieres que haga. Y ahí está, la aceptación a la voluntad de Dios, como dice bien el versículo 1. Él fue llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Amén. Eso había
destinado a la voluntad de Dios para su vida, de que él fuera el apóstol. Y específicamente, como se le llama, el apóstol de los gentiles, ¿no? Más allá de la prédica que él siguió predicándole a los judíos, porque donde iba se metía en una sinagoga y le predicaba a los judíos, pero él sabía que su ministerio estaba orientado más allá inclusive de ellos para llegar con el mensaje a los gentiles. Que el Señor nos ayude. No sé cuál será su ministerio, no sé qué es lo que el Señor tiene para usted, pero estemos dispuestos a recibirlo. Podemos negarnos. Amén. Podemos negarnos, pero si nos negamos a la voluntad de Dios, seguramente vamos a sufrir algunas consecuencias indeseables en nuestra vida, porque Dios quiere bendecirnos y Dios quiere usarnos. Y sabe una cosa, que una de las maneras a través de las cuales Dios nos bendice es usando nuestra vida para la gloria de su nombre. ¿Sabía usted eso? Cuando Dios usa nuestra vida para la gloria de su nombre, somos grandemente bendecidos por el Señor. Amén. Y esto es algo que no tiene precio. No hay nada que lo pueda estar igualando. En tercera instancia, también habla de otra responsabilidad y compromiso. Y es el hecho de poder vivir en santidad. Amén. Vivir una vida de santidad significa vivir una vida separada del pecado, de la mundanalidad, de todo aquello que nos rodea, para poder vivir para la gloria del Señor. Bien claro dice, cuando le habla a los corintios en el primer capítulo, versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, y dice, mire, llamados a ser santos, llamados a ser santos, llamados a ser salvos, llamados a ser enviados, llamados a aceptar la voluntad de Dios, y ahora dice llamados a ser santos, a poder realmente ser santificados. El apóstol Pedro dice que debemos ser santos como Él, como Dios es santo, ¿no? Dios habla a través de Pedro en la primera carta. Sed santos pues como yo soy santos, dice el Señor. Entonces es necesario que podamos verdaderamente entender que cuando recibimos este llamado de Dios, entre las implicancias que tiene este llamado, está la santificación. Está la santificación. No es algo que aparece de repente en algún momento, en algún tiempo, quién sabe cuándo, que tenemos que ser santificados. No, de entrada. Mire, acá lo habla de entrada, ¿no? Con ese llamado, este llamado implica que somos llamados también a ser santos. Tendríamos que decir que si no participamos de esta santidad del Señor, tampoco vamos a estar en condiciones de poder ser enviados para poder llevar el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio se predica por testimonio. Entonces necesitamos realmente tener esta experiencia de santificación. Siempre que hablamos de esto y acudimos un poco a nuestro tiempo de haber estudiado en el Instituto Bíblico, y decimos que se produce de dos maneras. De una manera instantánea, cuando llegamos al Señor, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, es decir, respondemos al llamado de Dios, y Él nos santifica, nos separa del mundo y nos dice, este es mío. Amén. Nos santifica, es una cuestión de posición. Estábamos afuera y ahora estamos adentro. Pero también tiene una implicancia que habla de progresión, de crecimiento. No solamente es instantánea, sino también progresiva. Tenemos que caminar en santidad, tenemos que movernos en santidad.
tenemos que crecer en santidad, tenemos que ser perfeccionados en la santidad. ¿O no es así? Si tenemos que llegar a ser como Cristo, como sabemos que es el modelo que tenemos por delante, ¿será perfecto el Señor en santidad? ¿Es perfecto Dios en santidad? ¿Es perfecto Cristo en santidad? Amén. Y si yo tengo que ser hecho a la imagen y la semejanza, a la altura y estatura de la imagen de Cristo, tengo que ir camino hacia esa perfección de santidad. Entonces, evidentemente, no puedo descartar esto de la experiencia de mi vida cristiana y de mi llamamiento en el camino del Señor. Muchas veces vemos personas que dicen ser cristianos y que no hacen cosas y hablan del Señor y qué sé yo, pero sus vidas son totalmente contradictorias con lo que enseña la palabra del Señor en relación con la santidad que debe vivir un cristiano. ¿O no es así? Incompatible. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Será que a lo mejor, bueno, es optativo? ¿Será algo que sí o que puede ser o que no? Para algunos sí o para otros no. No. Así como el llamado es para todos, y la salvación es para todos, y el ser enviados es para todos, y el aceptar la voluntad de Dios es para todos, el llamado a la santidad es para todos. Y tenemos que responder, porque dice que somos llamados para ser santos. Amén. Esto no es que nos vamos a santificar nosotros a expensas nuestras. No. Tenemos que poner nuestra vida, digamos, totalmente en las manos del Señor para que Él nos santifique. ¿Y quién es el que obra esa santificación en nuestra vida? ¿Quién es? ¿El pastor? No es el pastor. No. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que obra y opera en nuestra vida, el que va produciendo esa santificación en nuestra vida hasta que podamos llegar a esa meta que el Señor o que Dios nos ha propuesto. Que el Señor nos ayude para que podamos realmente entender esto. Pensemos que la Biblia bien claro dice que inclusive sin santidad, ¿lo sabe? Termine la frase. Nadie verá al Señor. Así que no es tan así como que, bueno, si quiero, optativo o no. Esto confirma, ahí está en Hebreos 12, 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Porque nadie podrá entrar, amén, a la presencia de un Dios santo si no ha sido santificado realmente por el Espíritu Santo de Dios. Otra cosa que aparece en el versículo 2 es poder reconocer y tener a Jesucristo como nuestro Señor. Como nuestro Señor. Bien dice el versículo 2 que somos llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. El reconocer el señorío de Jesucristo. ¿Usted reconoce que Jesús es su Señor? No solamente que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Señor. Él es el amo, dueño de nuestra vida. Señor significa eso. Y tenemos que entender que debemos reconocer a Cristo como el Señor de nuestra vida. Como el Señor de nuestra vida. En algún momento el Señor tuvo que, yo diría casi reprender a los discípulos porque le decían Señor, Señor, pero sin embargo no lo respetaban como Señor. O tal vez ni siquiera habían comprendido el verdadero significado del señorío de Cristo en sus vidas.
Por eso es que también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque bueno, es fácil decir Señor. Pero otra cosa es reconocerlo en nuestra vida y rendir nuestra vida íntegramente en obediencia a la voluntad del Señor. Porque Él es nuestro Señor, es nuestro amo. Amén. Es nuestro Rey. Él es el que debe gobernar nuestra vida. Él debe estar en el centro de nuestra vida. Él debe estar en el trono de nuestro corazón. Amén. Debemos destronar ¿a quién? Al yo. Y Cristo tiene que estar en el centro de nuestra vida y debemos obedecerle y debemos honrarlo y reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La última cosa que quiero recalcar y que también lo dice en el versículo 9 de una manera bastante clara, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, mire lo que dice, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A la comunión con Jesucristo. ¿Qué le parece? Hemos sido llamados para tener una común unión, para estar en una perfecta unidad con el Señor. Esto es algo fundamental en nuestra vida. ¿O no es así? Amén. Amén. La comunión, la koinonía, esa palabra de origen griego, pero que significa realmente no una afinidad de caracteres, no, sino que habla de una comunión espiritual, habla de una comunión íntima con el Señor. Creo que es importante que nosotros podamos tener este concepto claro en nuestra vida y podamos gozar de una verdadera comunión con el Señor. Porque en definitiva, si no estamos en comunión con el Señor, no sé si estamos en el Señor. En 1 de Juan 1, capítulo 1 y versículos 3 y después 6, dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mira lo que dice Juan, el apóstol. Nuestra comunión, la de los creyentes, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y después en el versículo 6 completa, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, en las cosas del mundo, en las cosas de afuera, nos contemporizamos con las cosas del mundo, las costumbres, los principios, los valores, dice mentimos y no practicamos la verdad. Qué importante, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude. Creo que tenemos una responsabilidad bien marcada cuando recibimos este llamado del Señor a nuestra vida. Amén. Una bendición, un privilegio grandísimo de que Dios nos haya llamado, se haya fijado en nosotros, que nos haya hecho llegar su llamado, su mensaje, para que podamos ser liberados de la muerte y de la perdición y ahora poder gozar de la bendición, de la salvación y de todas aquellas cosas que tenemos prometidas en la Biblia. Pero tenemos una serie de responsabilidades que tenemos que aceptar. El Señor nos llama para poder salvarnos, nos llama para enviarnos y poder hablar del Señor, de su Evangelio. El Señor nos llama para hacer su voluntad, para vivir en santidad, para someter nuestras vidas al señorío de Cristo y para poder estar en una perfecta comunión con Él. ¿Estaremos dispuestos a aceptar esto nosotros? Todo esto, fíjese que en muy poquitos versículos lo dice con mucha claridad el apóstol Pablo, pero que lo tenemos que aplicar a nuestra vida. ¿Faltará algo de esto en nosotros? ¿Habrá algún aspecto de estos que hemos visto? Por supuesto, hay tantas cosas que encontramos en los evangelios y encontramos en las cartas
apostólicas que son para el crecimiento de nuestra vida espiritual, pero puntualmente aquí relacionar ese llamado de Dios y cómo tomar nosotros la responsabilidad ahora. Es un privilegio. Yo me siento privilegiado de que Dios me haya llamado. Y es un gozo muy glorioso para mí que el Señor me haya llamado y que lo haya hecho aún en el tiempo que lo hizo, que yo era un chico, un niño. Pero entiendo y tuve que entender que ese llamado implicaba responsabilidad y compromiso con Él. Esa palabra hoy no le gusta a nadie prácticamente, la palabra compromiso. Bueno, sí, yo sí, pero nadie se quiere comprometer. Bueno, yo hago lo que quiero, yo manejo mi vida, soy del Señor, bueno, yo simpatizo con el Evangelio, pero hago lo que yo quiero. Puede hacer lo que quiere, sí, pero no será un hijo de Dios, ni podrá gozar de la bendición, ni de la salvación, ni de todo lo que el Señor le ha prometido en la palabra de Dios. Entonces, creo que acá el Señor nos llama a poder tomar una actitud madura para poder comprender que debemos responder con gratitud por el llamado, de reconocer que es un privilegio, pero que también esto conlleva y nos desafía a que podamos realmente tomar la responsabilidad de poder ahora vivir para la gloria de Dios. Compartiendo el Evangelio. No hace falta ir a la China, ni a África, ni hace falta... No, creo que alrededor nuestro diariamente hay un montón de personas que necesitan escuchar el Evangelio. ¿No es así? Sí, no hace falta. A veces dice, bueno, quiero que el Señor quiero recibir un llamado del Señor, pero el Señor me llama, quiero ir a la China, al Japón. Bueno, si el Señor lo llama para ir, va a tener que ir. Pero si no, seguramente va a haber un montón de personas con las cuales usted se cruza diariamente que están perdidos, que no son salvos y que usted los tiene a tiro para poder hablarles del Señor. ¿Amén? Usted puede darse cuenta que esto es así. Reconocer que Dios le va a revelar en algún momento su voluntad expresa. Y ahí decir, Señor, estoy dispuesto a hacer su voluntad. Ahí sí, si Él le dice, te voy a mandar a la China, prepárese para ir a la China. Amén. Porque hay algunos que se autollaman, ¿vio? ¿No vio algunos de esos que se autollaman? No, yo voy a ir a tal lugar, pero Dios lo llamó para ir a tal lugar. No, pero yo siento, pero no es por sentimiento, es por llamado. Pablo no sentía Pablo, era el llamado de Dios. Y él tuvo que hacer lo que nunca imaginó que iba a hacer. Y que como un judío recalcitrante, y como un fariseo, y como un miembro del Sanedrín, tuviera que llevarle el mensaje nada menos que a los gentiles, a los cuales consideraban los judíos como perros, como indignos, como inmundos. Se da cuenta, ¿no?, de esto. Y él tuvo que decir, Señor, acá estoy, dispuesto a hacer su voluntad, a santificar su vida y por causa del Señor renunciar a todo. Él dijo, no, yo renuncio a todo, aún aquellas cosas que eran glorias personales, ¿no? Era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, era hebreo de hebreos, y esto y aquello y el otro, y dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Amén. Ahí estaba. Él quería realmente entregar totalmente su vida y santificar su vida en la presencia del Señor. Y consideraba que realmente su vida debía estar totalmente sometida a Cristo. Una unión y una comunión, como dice al final. Pablo dice, ya no vivo yo, ya no estoy yo ahí en el trono. Ahora Cristo está en mí. Él vive en mí. Entonces que el Señor nos ayude y que en esta tarde podamos abrir nuestros corazones y recibir esta bendición que Dios nos propone, este desafío
que hace que nosotros podamos realmente tomar una decisión seria, firme, genuina en la presencia del Señor. Amén. Hay mucha gente que hoy con el evangelio que se predica en línea general, estoy hablando, solamente son atraídos porque pueden recibir un beneficio material o alguna cosa que no, es un evangelio como de ofertas. No habla, por supuesto, ni de compromisos, ni de responsabilidades, ni de nada absolutamente. Pero qué triste que vivamos en medio de una generación de cristianos que quizá en su mayoría no tengan a Cristo en el corazón, ¿no? No estén realmente participando de esta bendición que es la que el Señor quiere que nosotros participemos.